Hola, ¿qué tal amigos? Si tú quieres aprender cómo crear una página web profesional utilizando Hostinger y que tengan un diseño impresionante, como por ejemplo esta web que ves en pantalla que es ideal para un restaurante, mira el diseño muy profesional que tiene acá. Cuando paso el mouse se mueve la hamburguesa, entonces cuando un cliente entre a tu web te aseguro que se va a enamorar de tu marca o tu empresa. También por ejemplo acá está otro igual de restaurante, en este caso para un restaurante de pasta. Pero realmente amigos, si tú tienes una marca, una empresa o un negocio y quieres crear tu propia página web profesional, te aseguro que en este video lo vas a aprender a hacer. Y también tienda en línea, como por ejemplo esta que ves acá, una tienda en línea, en este caso para vender productos para tu hogar. Mira también el diseño tan profesional. Lo mejor de todo es que en tan solo unos minutos lo aprenderás a hacer. O también esta que es para ofrecer tus servicios. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es contratar lo que es el hosting acá en Hostinger. Recuerda que tienes un cupón de descuento en el primer comentario y descripción del video. Te va a mandar a la página principal y aquí debes de escoger el plan que más te guste. Mi recomendación para ti es que si quieres que te den un año de dominio completamente gratis, debes de escoger el premium, porque si compras el primero que se llama single, no te dan el año de dominio gratis. Entonces te recomiendo del premium para arriba. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el premium. Dale clic abajo, agregar al carrito. Después viene el tiempo de contratación. Mi recomendación amigos, siéndote muy sincero, es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, es que lo contrates a 48 meses, porque sinceramente te ahorras en este caso hasta 5,000 pesos mexicanos, son aproximadamente $250. Entonces es un beneficio para ti. Déjalo como está y abajo aquí tienes que ingresar un correo, una contraseña para crearte una cuenta en Hostinger. Por último, te manda a seleccionar tu medio de pago. Yo te recomiendo tarjeta o PayPal porque son las dos opciones más rápidas. Si tú por ejemplo escoges tarjeta, acá simplemente rellena todos tus datos necesarios y por último dale clic en enviar pago seguro. Se va a hacer tu pago amigos y a continuación te va a mandar a que tú puedas registrar lo que es tu dominio. Recuerda que te dan un año completamente gratis. Aquí de hecho aparece gratis, reclama un dominio y aquí donde dice ingresa el nombre del dominio, puedes poner el nombre de tu marca, tu empresa o tu negocio y después le vas a dar clic en siguiente para verificar que el dominio esté disponible. Como puedes ver te tiene que aparecer así, dominio disponible, y ya por último le das clic en continuar. Después amigos te manda a este apartado donde tienes que añadir tus datos personales. Escoge tu país, dale clic acá en personal y dale a siguiente paso. Hostinger te va a pedir que aquí pues comiences a rellenar tus datos, muy importante, rellena todo el formulario y después dale clic a siguiente. Por último amigos te manda este apartado de terminemos de configurar ubicación del servidor. Sinceramente yo lo dejo como está, no muevo nada y ya por último dale clic al botón finalizar configuración. Y listo amigos, con esto ya hemos terminado. Vas a darle clic a este botón que dice panel de control, administrar sitio, para que ya te mande al panel de control. Si por cualquier motivo amigos no te mandó a tu panel de control, vete a la página principal de Hostinger y acá en este apartado tienes el botón arriba ingresar y aquí simplemente pones tu correo, tu contraseña y dale clic en acceso para ya acceder al panel de control. Una vez amigos estando ya en el panel de control te dan acá la bienvenida y nos vamos al apartado amigos que dice sitios web. Dale clic y acá como puedes ver dice crea o migra un sitio web. También le damos clic, está cargando y acá nos dice quieres migrar o crear un sitio web. Vamos a darle clic en crear, vamos a darle clic abajo en siguiente. Si no se ve es porque lo estoy tapando, pero dale clic en el botón que dice siguiente. ¿Qué herramienta queremos utilizar? Vamos a dejarlo WordPress y después vamos a darle clic donde dice crear con WordPress. Aquí vamos a elegir el idioma, en este caso español. Después debes ingresar un correo donde te mandan toda la información para tu WordPress. La contraseña la puedes escribir manual o simplemente darle clic a este botón para que el sistema te genere una. Después vamos a darle clic en siguiente y aquí nos dice el tipo de sitio que queremos crear. Puedes ponerle abajo otro, dale clic igual en siguiente. Aquí como puedes ver nos dice plantillas prediseñadas, temas estándar. Vamos a darle clic abajo saltar porque no queremos instalar nada de esto, ya que yo te voy a estar dando una herramienta
que va a hacer todo el trabajo por nosotros. Acá tenemos los plugins, esto igual vamos a darle clic en saltar porque no lo queremos. El nombre del dominio, en este caso vamos a escoger el que compramos y vas a darle clic en siguiente, y acá nos dice el público objetivo. Realmente pues esto como tal no importa mucho, voy a dejarlo como está, Estados Unidos. Voy a darle clic en siguiente y ahí se está instalando WordPress, solamente queda esperar. Y listo amigos, en cuanto termine la instalación te manda este apartado. Como puedes ver, acá tenemos el dominio, te aparece este logo de WordPress y te aparece este botón arriba que dice panel de administración. Vas a darle clic acá, se te va a abrir otra ventana pero con el WordPress ya instalado. En este caso, como puedes ver, aquí ya tenemos WordPress y ya está instalado en nuestro hosting. Ahora acá en el menú de la izquierda tienes este apartado que dice apariencia. Vas a darle clic. Después dale clic en añadir un nuevo tema y acá dale clic en subir tema. Te va a aparecer este apartado de seleccionar archivo y aquí amigos vamos a estar descargando lo que es la herramienta que nos va a ayudar. Recuerda que yo te dejo el enlace de la herramienta en el primer comentario y descripción de este video. Va a llevar por nombre plantilla, está en Google Drive. En cuanto le des clic te va a mandar a esta misma pantalla que ves aquí y acá le tienes que dar clic en este botón que te enseño con la flecha para descargarlo a tu computadora. Es muy importante que sepas dónde se descargó porque ahora mismo lo vamos a estar utilizando. Acá donde dice seleccionar archivo dale clic y ahora debes de buscar el archivo en tu computadora. En mi caso aquí lo tengo, recuerda que se llama plantilla y dale clic en abrir. Después vas a darle clic en este botón instalar ahora y allí se está instalando, aunque parezca que no está haciendo nada, solamente debes de esperar. Como puedes ver dice el tema se ha instalado con éxito, vas a darle clic en activar y también tenemos que esperar para que nos mande ya al panel de administración de la herramienta. Como puedes ver nos dice welcome y acá a tu izquierda tienes este apartado que dice preview website. Vas a darle clic y aquí amigos vienen más de 700 plantillas ya listas que tú puedes utilizar la que más te guste para tu empresa, negocio, etcétera. La verdad es que son plantillas muy profesionales como lo vimos al inicio y tú puedes instalar la que más te guste. Para instalar una plantilla, por ejemplo, queremos instalar esta de aquí, simplemente le das clic en el botón select y aquí aunque tú no veas nada, lo único que tienes que hacer es subir tantito y aquí como puedes ver dejas como está sitio web completo y después le das clic en siguiente paso como lo ves en pantalla. Después aquí dale clic a este botón Start Installation y acá te aparece este mensaje, dale clic abajo skip y ahora solamente queda esperar a que ya se instale la plantilla. Y listo amigos, ya se instaló, dale clic a este botón azul, checar tu sitio web. Te va a mandar a otra página, pero como puedes ver ya la plantilla se ha instalado en tu hosting y ahora así se ve en este caso la plantilla que instalé en el dominio, en el hosting. Como puedes ver, un diseño muy profesional. Ya prácticamente tenemos algo hecho, 90% hecho. Lo único que tenemos que hacer es modificar la información, si quieres los colores y adaptarlo a nuestra empresa o negocio. De esta manera tan fácil y tan sencilla ya tienes una página web muy profesional a un costo económico y lo mejor de todo es que tú mismo lo hiciste en tan solo unos minutos. Ahora, para que tú puedas modificar toda esta página, dale clic a este botón de arriba que dice editar con VBuilder y tú ya puedes comenzar a modificar todo lo que tú quieras. Por ejemplo, si quieres cambiar algo de aquí, solamente dale un clic. Acá a la izquierda te aparece lo que es el texto y tú aquí puedes poner lo que quieras. Ahí yo he puesto bienvenido Andrés y una vez que ya guardas los cambios, acá en la parte de abajo tienes el botón update, dale clic para que ya se pueda guardar todo. Ahora si tú quieres cambiar el logo, los colores o cualquier cosa que tú necesites cambiar, acá en la izquierda tienes este loguito del mundo que te enseño con la flecha, simplemente dale clic y desde aquí puedes modificar absolutamente todo. Por ejemplo, aquí donde dice global, donde dice el logo, tú puedes subir un logo desde tu computadora. Entonces ahí lo tienes amigos, realmente esta herramienta te va a ayudar demasiado para crear tu página web con un diseño muy profesional y muy atractivo en tan solo unos minutos. Recuerda que he creado un tutorial exclusivamente para ti donde te enseño cómo tú puedes modificar todas las opciones de tu página web que ahorita hemos visto de una forma muy fácil y muy sencilla. Ahora mismo te va a estar apareciendo en pantalla, de hecho tapa mi cara, solamente dale clic para que vayas y veas el tutorial completo.